Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta masterclass de simulación avanzada en 3D Experience. Mi nombre es Osvaldo García, gerente de simulación científica en DMD, y va a ser un gusto acompañarlos en esta mañana para platicar acerca de las capacidades de simulación dentro de 3D Experience. Antes de comenzar este webinar, esta masterclass, perdón, por ahí quienes nos acompañan también en redes sociales, incluso también en la plataforma de Zoom, tienen el apartado de preguntas. Por favor, siéntanse en libertad de hacer cualquier pregunta a lo largo de la presentación. De todas formas, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde voy a poder leer sus comentarios, sus preguntas y podremos platicar al respecto. Pues bien, esta primera masterclass es la primera de muchas series que tenemos acerca de lo que es la plataforma de 3D Experience. Vamos a hablar un poquito, como es la primera sesión que hablamos acerca de 3D Experience, un poquito acerca de cómo es que funciona, qué es 3D Experience principalmente, y nos vamos a enfocar también en la parte específicamente lo que se refiere a simulación. Entonces, son los principales tres tópicos que vamos a manejar esta mañana, que es 3D Experience, simulación en 3D Experience, roles y ejemplos de simulación, y como les mencionaba, pues este apartado de discusión donde vamos a poder platicar todos. Bien, vamos a comenzar con el primer punto acerca de qué es 3D Experience. Creo que por ahí, desde hace cerca de 2 años hacia atrás, pues hemos empezado a escuchar este concepto de 3D Experience que está muy relacionado con la parte de SolidWorks, con otras tecnologías que ahorita vamos a conocer. Creo que muchos de los asistentes que tenemos el día de hoy son usuarios de la tecnología de SolidWorks, entonces vamos a ver cómo es que entra SolidWorks en este juego de 3D Experience o qué papel tiene 3D Experience dentro de la parte que usamos para diseño, por ejemplo, en SolidWorks. Pues bueno, 3D Experience lo definimos que es una plataforma, y para hablar de plataformas decimos que son ambientes colaborativos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues bueno, una plataforma nos va a servir para que varias personas puedan unirse a esta plataforma independientemente de sus ubicaciones, independientemente de sus funciones, pero que tienen en común un proyecto, un objetivo, o que incluso trabajen dentro de un mismo departamento, o incluso que trabajen en diferentes empresas, diferentes departamentos, y todos colaboren con un fin común. La característica de la plataforma de 3D Experience es que todas las tecnologías de Dassault Systèmes están embebidas dentro de 3D Experience y están interconectadas, es decir, todas trabajan en conjunto. Entonces, como les decía, independientemente de qué puesto tengamos, de qué funciones tengamos, de dónde estemos ubicados, qué dispositivo estemos utilizando, todos podemos colaborar en un mismo proyecto para poder llevarlo a buen puerto. 3D Experience tiene tres principales características. Una de ellas es que toda la información se centraliza, toda la información de una o varias empresas o de un mismo proyecto, teniendo funcionalidades para almacenar lo que son datos, todo el trazado de un proyecto. Toda esa gestión documental que necesitamos tener se puede realizar dentro de 3D Experience conectando diversas aplicaciones y funcionalidades. Algo bien importante y que es lo que hace poderosa 3D Experience es la parte de la colaboración. Desde el diseñador, el gerente de ingeniería, la parte de manufactura, la parte de marketing, todos se encuentran interconectados, trabajando al mismo tiempo sin que haya ningún tipo de problema de falta de comunicación, porque todo se encuentra conectado, y es lo que potencializa la colaboración en los trabajos en equipo. Hoy en día, trabajar de forma individual ya no es productivo, todo tiene que estar conectado, y eso es algo de las bondades que tiene la plataforma de 3D Experience. También, pues como todos están conectados, todos trabajamos con diversos proyectos, diversos archivos, y hay ocasiones en que un mismo archivo tiene que ser trabajado por varias personas. Entonces, 3D Experience se convierte como en esa fuente única de verdad donde toda la información reside y no hay fallos por versiones. Tenemos todo organizado, todos los historiales de versiones, quién hizo el último cambio, y no solamente en 3D Experience se pueden almacenar archivos, por ejemplo, de la parte de diseño, archivos únicamente de SolidWorks, sino que podemos almacenar un sinfín de archivos, desde archivos de Excel, archivos PDFs, videos, toda la información queda totalmente centralizada y puede ser compartida. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que ya no solamente nos enfocamos en la parte de diseño, sino que vamos a ver pues cómo es que todo esto se interconecta para poder realizar un proyecto que puede ser muy sencillo o proyectos altamente complejos. Para hacer una pequeña analogía o irnos introduciendo a la parte de qué es 3D Experience, pues bueno, como mencionaba, quizás muchos de ustedes son principalmente usuarios
de la tecnología de SolidWorks. Entonces, por ahí, pues bueno, hemos visto que SolidWorks pues tiene bastantes complementos, ¿no? Está pues SolidWorks de la parte de diseño, pero pues tenemos SolidWorks Simulation, SolidWorks PDM, SolidWorks Composer, Electrical, SolidWorks CAM. Entonces, todo este sinfín de herramientas pues conviven dentro de lo que va a ser SolidWorks. Sin embargo, SolidWorks es una de las 12 tecnologías de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes es el creador de SolidWorks y por ahí, pues bueno, tiene otros softwares como tal. Tenemos, por ejemplo, SolidWorks. Quizás alguno de estos softwares les sea bastante sonados. Por ejemplo, el famosísimo CATIA. Tenemos Simulia, que todos estos pertenecen a la misma familia de SolidWorks. Pues bueno, lo que hace Dassault Systèmes es que dentro de la plataforma de 3D Experience no solamente está embebido SolidWorks, sino que todas estas tecnologías están dentro de la plataforma, pero lo importante aquí es que no trabajan de forma individual, sino que todas se pueden interconectar. Eh, por ejemplo, nosotros ahorita haciendo esta misma analogía, pues bueno, tenemos SolidWorks, que es su equivalente, o digamos que sus hermanos mayores, en la parte de SolidWorks de diseño, pues tenemos a CATIA, que también es un software de diseño mucho más robusto, con mayores capacidades para SolidWorks. Manejo de ensambles enormes, pues bueno, los podemos llevar a cabo dentro de CATIA. Tenemos SolidWorks Simulation, que por ahí pues hemos tenido varias clases, hemos visto cómo es que funciona, tips and tricks. Sin embargo, a veces SolidWorks Simulation, pues bueno, se queda un poco corto para fenómenos altamente complejos y para eso pues llamamos a su hermano mayor, que se llama Abacus. Para SolidWorks PDM, toda la gestión documental de lo que son los archivos, pues bueno, tenemos a Enovia, y para la parte de manufactura, por ejemplo, tenemos Delmia, y para la parte de SolidWorks Visualize, pues bueno, de este lado pertenece a lo que es 3DEXCITE. Son como sus similes, ¿no? En la parte, por ejemplo, de Enovia, Delmia, 3DEXCITE, perdón, lo que hace SolidWorks PDM son pequeños módulos que dentro de lo que va a ser Enovia, Delmia y 3DEXCITE, pues bueno, tenemos muchas más funcionalidades. Digamos que lo que tenemos ahorita en SolidWorks son pequeñas complementos o pequeñas funcionalidades de lo que hacen, por decirlo así, sus hermanos mayores. Entonces, todas esas tecnologías pues viven dentro de 3D Experience. Todas las funciones que nosotros conocemos en SolidWorks están completamente cubiertas dentro de 3D Experience con uno o con otro nombre. ¿Cómo es que funciona 3D Experience? Pues bueno, les platicaba acerca de que una de las bondades de la plataforma es la parte de la colaboración. Y como toda una colaboración, pues todos pertenecemos a un departamento, a una empresa. Entonces, para más o menos explicar en esa analogía, pues bueno, vamos a suponer que tenemos este departamento de ingeniería, donde está compuesto por 5 personas: el gerente de ingeniería, un diseñador, un analista mecánico, la persona de producción y un área de marketing. Cada uno de ellos, pues bueno, tiene un rol, ¿no? El gerente, pues bueno, ese es el rol que va a tener. Y una de sus funcionalidades, quizás para el gerente de ingeniería, es la planeación del proyecto, ¿no? Puede tener bastantes funciones, pero una de ellas es la planeación de proyectos. Pues bueno, en 3D Experience, cada persona que entra a la plataforma tiene un rol asignado de acuerdo a las funcionalidades que realiza. Entonces, por ejemplo, ahorita el gerente de ingeniería pues tiene como una de sus funciones realizar la planeación de proyectos. Entonces, para eso específicamente, existe algo que nosotros le llamamos un rol que se llama Project Planner. Este rol es como una funcionalidad, un módulo, por decirlo así, adicional, que le habilita a esta persona únicamente todas esas funcionalidades de poder gestionar un proyecto. Todas las etapas, desde la parte quizás del diseño conceptual, la parte del diseño ya dentro de SolidWorks, por ejemplo, poner tareas a cada uno de sus equipos. Entonces, toda la planeación del proyecto se concentra específicamente en este rol. Pues bueno, ahora pasando al diseñador, pues ¿cuál es una de sus tantas funciones? Quizás una, pues es diseñar, ¿no? Llevar aquel diseño conceptual o incluso desde el diseño conceptual idear algo para solucionar un problema. Entonces, pues bueno, su principal tarea va a ser diseñar. ¿Qué va a utilizar? Pues bueno, entonces va a utilizar un software de diseño que para este caso, pues se le asigna el rol de 3D Experience SolidWorks Premium. ¿Este rol qué le da acceso? A SolidWorks, ¿sale? A SolidWorks en su versión Premium. Entonces vean por ahí, cada uno tiene un rol, una función. Entonces dentro de 3D Experience se le agrega un rol para llevar a cabo esas funciones. Vamos a suponer, tenemos al analista mecánico. ¿Cuál es su función? Pues validar el funcionamiento de los diseños. Entonces, esa persona pues necesita un rol de analista y para eso tenemos el rol
de Structural Designer para poder realizar simulaciones estáticas, mecánicas, de lo que van a ser sus modelos. Para la persona de producción, pues bueno, quizás es manufacturar piezas, quizás lo haga por torneado, haciendo CNCs, algún fresado. Para cualquier tipo de tecnología, pues bueno, existe un rol específico para poder hacer esas capacidades, que en este caso tenemos el rol de NC Miltoner Machine Programmer. Y vamos a suponer el departamento de marketing, pues, ¿qué tiene que hacer? Quizás empezar a promocionar el producto, incluso quizás antes de que se haya manufacturado. Entonces, quizás tenga que hacer por ahí algunos renderizados del proyecto que hizo el diseñador de SolidWorks. Entonces, para eso, pues, tiene un rol que se llama 3D Render. Vean cómo cada persona, pues, tiene un rol específico para la función que va a ir realizando. Como les mencionaba, pues, a veces nosotros quizás como diseñadores o como analistas no tenemos una función solamente una función específica, sino que tenemos varias funciones. Entonces, para cada función, para poder realizarla, existe un rol que se asigna que nos permite hacer varias cosas. Algo interesante aquí, vean cómo cada uno de estos roles pertenecen a diferentes tecnologías. Project Planner pertenece a Enovia, que si hacemos como las relaciones como su similar a SolidWorks PM, solamente que con más capacidades. Tenemos por ahí a SolidWorks, tenemos a Simulia, que es para la parte, su nombre por ahí lo podemos intuir, para la parte de simulación como tal. Tenemos Delmia para la parte de manufactura y 3DEXI para toda esta parte de creaciones de experiencias. Como les decía, no, cada una de estas personas pues no trabaja de forma independiente, sino que tenemos que estar compartiendo información, trabajando en equipo. Entonces, hay roles que cumplen con funciones genéricas para todas las personas. Y existen dos roles específicamente, existen más roles, pero estos dos en específico, incluso su nombre empieza con esa palabra, collaborative, ¿sale? Buscan la colaboración entre todos. Estos dos roles, cualquier persona que vaya a entrar en 3D Experience, cualquier usuario de 3D Experience necesita obligatoriamente tener estos dos roles. ¿Qué nos va a permitir estos dos roles? Intercambiar información, poder crear comunidades, poder crear dashboards, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, para intercambiar ideas. Oye, ¿cómo ves cómo va este proyecto? Incluso intercambiar información fuera de la empresa, crear, por ejemplo, una experiencia a uno de nuestros clientes, creando un dashboard donde vaya viendo en tiempo real cómo se va creando su diseño, cómo lo vamos simulando. Oye, ¿cómo se va a comportar el campo? Ah, mira, te mando una animación. La puedes ir viendo el avance del proyecto en un porcentaje. Cualquier información que queramos compartir con un cliente lo podemos realizar tanto, como le decía, ¿no? Externamente o al interior del equipo. Hey, ¿cómo va este proyecto? ¿Quién ha hecho no sus tareas? ¿En qué tarea vamos? ¿Quién necesita apoyo? Todo este tipo de información se centraliza en una misma plataforma. ¿Cómo es que funciona para entrar en materia de cómo es que funciona? Pues bueno, vamos a tomar el caso del diseñador, que es con el que estamos quizás un poquito más relacionado. Y decíamos que, pues bueno, una de sus tantas tareas es, pues, diseñar. Entonces, por ahí se le asigna el rol de 3D Experience SolidWorks Premium. Como les decía, este rol le da acceso a SolidWorks. Hoy en día, al día de hoy, tenemos corriendo dos versiones paralelamente de SolidWorks, donde tenemos el SolidWorks tradicional que conocemos y a la par tenemos también otro SolidWorks que se llama SolidWorks Connected. La diferencia entre ambos es que SolidWorks Connected ya está completamente embebido dentro de 3D Experience. Ahorita les muestro una pequeña imagen para aquellos curiosos de, oye, ¿y cómo será 3D Experience, SolidWorks, perdón, Connected? Como les decía, SolidWorks Connected pues está completamente embebido dentro de 3D Experience. Todos los archivos se pueden guardar dentro de 3D Experience y hacer esa conexión de, oye, diseñé algo en SolidWorks y quiero ahora simularlo, pues bueno, lo simulo dentro de lo que va a ser la suite de Simulia. Lo comparto quizás en Enovia, puedo hacer un render en 3DEXI. Todo esto ya está completamente embebido de manera nativa dentro de 3D Experience. El SolidWorks tradicional que tenemos también se puede conectar a 3D Experience. Necesitaremos por ahí un rol para hacer la funcionalidad de que nuestro SolidWorks tradicional se conecte a SolidWorks, a 3D Experience, perdón. Entonces, ahorita, como les decía, pues tenemos paralelamente corriendo estas dos versiones completamente funcionales, ambas en la versión 2022. Por ahí más adelante tenemos el anuncio de la versión 2023 y las tenemos corriendo actualmente. Ahora, cada uno de estos roles, ya vimos que un rol es para habilitar funcionalidades, ¿sale? Pero cada uno de estos roles contiene un set de aplicaciones. Por ejemplo,
El rol de 3D Experience SolidWorks en su versión Premium, por ahí quienes conozcan un poquito el licenciamiento sabrán que SolidWorks Premium, SolidWorks tradicional que conocemos, pues nos da acceso a la parte de simulación, simulación estática, simulación, por ejemplo, de movimiento. Entonces, la parte de 3D Experience SolidWorks Premium, pues también nos otorga esos accesos a poder tener por ahí SolidWorks Simulation en su versión de análisis estáticos y SolidWorks Motion. Entonces, vean, un rol se compone de aplicaciones, ¿sale? Entonces, un usuario se le asigna un rol y ese rol contiene un set de aplicaciones para poder cumplir con las tareas que necesita. Por ejemplo, el caso de un analista, pues bueno, va a tener el rol de, por ejemplo, aquí que veíamos, el rol de Structural Designer, y en el caso de las aplicaciones, va a tener ahí aplicaciones que le van a permitir simplificar un modelo, una aplicación para crear el mallado, otra aplicación para crear el escenario estructural donde se asignan todos los materiales, todas las cargas. Entonces, son aplicaciones que nos ayudan a cubrir una función en específico. SolidWorks Connected es muy similar a SolidWorks, vamos a llamarle SolidWorks tradicional, con algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, esta es una captura de imagen de un ensamble que tenemos activo. Por ahí algunas principales diferencias, quizás muy mínimas, pero para aquellos que son muy detallistas, pues bueno, podemos ver que aparece el símbolo en la esquina superior izquierda de SolidWorks Connected, en la parte inferior izquierda aparece por ahí SolidWorks Connected y la versión Premium. Exactamente existen las mismas tres versiones, Standard, Professional y Premium. Y del lado derecho vemos los cambios más representativos. En la parte superior, pues bueno, por ahí aparece mi perfil de usuario, quién está trabajando dentro de SolidWorks, y viene la parte, ahora sí, la que cambia más, pues es la parte de 3D Experience, donde todo está conectado y subimos los archivos a la nube, podemos bloquearlos para que nadie más los trabaje y hacer todo este intercambio de colaboración. Desde aquí compartirle a algún otro usuario el modelo para que lo revise, haga anotaciones. Entonces, como les decía, pues esta versión ya está completamente embebida desde el inicio en lo que es SolidWorks. Si tenemos SolidWorks tradicional, oye, ¿puedo conectarme a 3D Experience? También se puede a través de un rol en específico, como les mencionaba. Hablamos de roles y dentro de 3D Experience, pues bueno, existen diferentes tipos de roles. Ahorita les han cerrado en color rojo aquellos roles que son específicos de SolidWorks. Tenemos SolidWorks como tal y por ahí tenemos otras aplicaciones. Si queremos hacer, por ejemplo, diseño dentro de la nube sin tener que instalar SolidWorks, es decir, trabajar desde un navegador, también existen esas aplicaciones, XDesign, XShape, Xchimeral, por ahí ya las habrán escuchado. Entonces, es diseño que se hace completamente en un navegador web. Abro Google Chrome, entro a 3D Experience y a partir de ahí empiezo a hacer el modelado sin necesidad de tener nada instalado. Todo se hace a través de la parte de Internet. Aquí, pues bueno, quizás veamos sí son varios, pero esto se queda corto. En 3D Experience hay más de 300 roles activos actualmente y cada uno de ellos pues lleva funciones. Ahorita quizás nada más hemos tocado la parte de simulación, la parte de diseño, pero hay roles que cumplen con funcionalidades que ni siquiera imaginamos. Por ejemplo, hacer un rastreo de nuestra marca en Twitter, por ejemplo, en Facebook, analizar comercialmente el lanzamiento de un producto, comentarios positivos, negativos, cómo lo está aceptando el público, todo eso lo podemos tener controlado desde 3D Experience. Hacer el análisis de algún proyecto como tal, todo eso se puede realizar. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Les he hablado mucho acerca de la colaboración. Entonces, es un dashboard que yo he creado. Aquí entré a Google Chrome. Es un navegador, explorador. Cualquier persona puede entrar. Entonces, yo por ahí creé un dashboard con algunas simulaciones que he realizado. En la parte de arriba, pues podrán ver por ahí algunos modelos de elementos finitos, cómo es que la pieza ya se encuentra particionada, los elementos que hemos utilizado. Y en la parte de abajo, pues bueno, viene la parte de los resultados. Esto lo puedo compartir con un cliente o incluso internamente en el equipo y cualquier persona sin tener nada instalado de simulación puede echarle un vistazo tanto al modelo de elementos finitos o, oye, ¿cómo van los resultados? Entonces lo podemos saber esto completamente en un navegador. Incluso también desde un iPad podemos entrar, podemos ver los resultados,
girar nuestro modelo, ver puntos máximos, puntos mínimos. En este caso, pues esta es una simulación que se fue haciendo por pasos, entonces por ahí podemos nosotros, como ahorita lo estamos haciendo, ver el punto específico, qué porcentaje de la simulación. Oye, quiero ver qué sucedió al 10%, al 20%, al 30%, la simulación completa. Incluso ahorita veamos desplazamientos, puedo cambiar a un gráfico de esfuerzos. Y lo padre de todo esto es que esta información, como les decía, pues la puedo yo mostrársela a alguien, pero también lo puedo compartir en algo que nosotros llamamos comunidades. Por ejemplo, una comunidad para algún proyecto donde la puedo compartir internamente al equipo. Oye, ¿cómo ven estos cambios? Entonces lo puedo publicar. Ahorita les vamos a mostrar una comunidad que creamos con los compañeros de ingeniería de medios, donde estábamos trabajando en un proyecto de hacer gimnasios en casa. Aquí le voy a poner un poco de pausa al video para mostrarles, por ejemplo, esto es la plataforma de Tree Experience de un navegador, donde tenemos aquí arribita esta zona de color azul que le llamamos el compás, donde están todos los accesos a todos los roles. En mi caso, pues bueno, podrán ver que por aquí tengo algunos roles asignados, 3D Creator, 3D Mold Creator para hacer moldes. Esto es una funcional que tiene SolidWorks, pero este caso 3D Mold Creator es para crear moldes desde un navegador, completamente el diseño dentro de la nube. Cada uno de estos roles, como les decía, pues bueno, tienen aplicaciones. Ahorita, por ejemplo, voy a buscar 3D Swim. 3D Swim es una aplicación que pertenece a otro rol, al rol de colaboración, ¿sale? Collaborative Business Innovator, donde nosotros podemos crear lo que van a ser comunidades o lo que llamamos dashboards. Entonces, abrimos simplemente la comunidad. Vean, esta es una comunidad que creé ahí con mis compañeros. Podemos agregar a todo el equipo de ingeniería. Y vean, por ahí hicimos algunos renderizados de este proyecto, compartimos y se pueden levantar encuestas. Por ejemplo, quizás de un renderizado, oye, ¿qué se verá mejor? ¿Color negro, color rojo, color verde? Pues subo los 3 renders y hacemos una votación. Y el más votado, pues es quizás el que nos quedemos. Preguntas quizás muy sencillas, oye, fíjate que estamos viendo y quizás, pues atornillado, estos son los esfuerzos que tenemos y si soldamos, estos son los esfuerzos que tenemos. ¿Qué opinan? ¿Cómo se va a manufacturar? Todo esto se puede intercambiar y prácticamente estamos colaborando. No importa si las personas, de hecho, las personas que trabajamos en este equipo estamos en diferentes puntos de México y todos trabajamos al mismo tiempo sin perder esa trazabilidad, tal cual estuviéramos en una misma sala trabajando. Esa es una de las bondades que tiene la plataforma de Tree Experience, que es como parte de la colaboración, cómo es que entre todos podemos colaborar en un mismo proyecto. Como le decía, pues bueno, actualmente, paralelamente están corriendo 2 versiones de SolidWorks, SolidWorks tradicional y SolidWorks Connected, por ahí su nombre, ¿no? Connected, conectado, lo que va a ser la plataforma de 3D Experience. Y podemos tener todo este tipo de colaboración y de diseño. Ahora, eso es en cuanto a lo que se refiere a la parte de diseño. Esto pues es un poquito más amplio este tema. Más adelante tendremos otras masterclass hablando específicamente de estos roles de colaboración, de los roles de diseño, donde se ahondará en profundidad. Sin embargo, en este vamos a hablar acerca de lo que es la parte de simulación específicamente. Creo que muchos de los usuarios de simulación dentro de SolidWorks, pues bueno, conocemos esta matriz de funcionalidades donde hay diferentes tipos de análisis que ya en varias clases hemos tocado. Entonces, por ahí, pues bueno, les decía que dentro de SolidWorks Connected, pues se va a habilitar únicamente un solo módulo, que es el módulo de estático de ensambles. Todos aquellos usuarios que comiencen a utilizar SolidWorks Connected tendrán únicamente acceso a análisis estático de ensambles y también a Motion. Los demás análisis, esta parte de simulación professional, la simulación premium, viene a ser sustituida por tecnología directamente de Simulia, lo cual es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es tecnología de alto nivel que nos permite resolver fenómenos más complejos y con una precisión mucho más alta de la que puede entregar SolidWorks Simulation. Por ejemplo, vamos a ver aquí este pequeño gráfico donde tenemos pues en la parte de abajo lo que son 3 niveles. El nivel de diseñador, el nivel de analista y el nivel de ingeniero. En esta parte, pues bueno, también en el eje que tenemos como Y, pues bueno, vamos a ver las simulaciones, entre más sencilla a más compleja. Entonces, pues bueno, tenemos por ahí SolidWorks Simulation, tenemos por ahí que esto está en toda la licencia de SolidWorks Simulation Express.
que es un complemento que nos ayuda a empezar a hacer simulaciones únicamente una pieza, simulaciones muy sencillas, y de ahí vamos escalando en complejidad. Vean que estos pues caen dentro del rango de lo que va a hacer el diseñador. Cuando estamos diseñando, respondemos preguntas sencillas de nuestro modelo. ¿Qué pasa si el espesor o el calibre que estoy utilizando para una chapa metálica es de menor calibre? ¿Soportará las cargas, las presiones a las cuales estará sometida? Pues bueno, eso lo podemos responder. Sin embargo, también existe pues Abacus, que pues ya caen dentro del rango de un analista, tecnología que nos va a ayudar a resolver problemas altamente complejos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una pieza llega ya a la parte de la rotura, ¿no? ¿Cuál será el esfuerzo último al cual lo puedo someter antes de que la pieza pues se desgarre? Temas ya muy complejos. Sin embargo, pues bueno, a veces no es necesario llegar a tener esta tecnología tan alta, porque quizás nuestros fenómenos, pues sí, superan la capacidad de SolidWorks Simulation, pero tampoco es tan complejo. Entonces, para eso se crea lo que es 3D Experience World Simulation, que es todo lo que se refiere a simulación dentro de 3D Experience. La ventaja de esto es que estos roles, pues obviamente, como lo podemos ver en el gráfico, lo podemos intuir, pues son de mayor tecnología que la tecnología que existe actualmente dentro de SolidWorks Simulation, y al mismo nivel de Abacus. Toda la tecnología que tiene Abacus la tenemos a disposición en lo que va a ser 3D Experience. Por ahí Abacus, pues bueno, es un software que de hecho es de los mejores software que existen mundialmente, comercialmente hablando, acerca de la simulación como tal. Y nosotros decimos que la parte de Abacus, que ahora impulsa 3D Experience World Simulation, pues bueno, decimos que es simulación para el producto. Por ahí vemos pues una lata, la comparativa real con la comparativa de simulación. Incluso, por ejemplo, por ahí algunas pruebas que conocemos mucho con dummies para impacto de coches. Simulación para el producto, para la naturaleza y también para la vida. Actualmente, pues el nivel de simulación que tenemos ya es muy alto. Y la ventaja aquí es que todos aquellos usuarios de SolidWorks pueden acceder a este tipo de simulaciones sin ningún problema, teniendo esa misma compatibilidad con el diseño que tenemos dentro de SolidWorks. Entonces, es una tecnología bastante robusta para la parte de simulación. Esta simulación avanzada ya la tenemos acceso a ella a través de 3D Experience. La simulación en 3D Experience tiene bastantes beneficios. Al igual que en SolidWorks, la parte de simulación es muy intuitiva, muy fácil de llevarse a cabo, también en 3D Experience porque contamos con un asistente. Si bien es cierto, quien empieza con esta parte de simulación puede llegar a creer que es un tanto compleja, pues bueno, problemas complejos, simulaciones complejas necesitan más parámetros que ser controlados, por eso es que quizás a veces el proceso de configuración de una simulación puede ser un poco más complejo que en SolidWorks Simulation. Sin embargo, la facilidad de uso por el asistente que tenemos nos va guiando paso a paso y se vuelve un tanto sencillo poder hacer una configuración. La tecnología que tenemos es tecnología de último nivel en la parte de simulación. Pues todos podemos acceder a esta parte de simulación. La integración también, porque como les decía, SolidWorks Connected está conectado a 3D Experience. Simplemente cambiamos de pestaña en 3D Experience, habilito un nuevo rol y estoy en un entorno completamente integrado de simulación. Oye, hice un cambio basado en simulación. Pues bueno, se replica en lo que va a ser la versión. Llevamos la trazabilidad de absolutamente todo. La parte importante, la colaboración. Como por ahí les mencionaba, pues bueno, los resultados de simulación se ven reflejados dentro de lo que va a ser quizás la parte también de diseño. La escalabilidad, podemos empezar con un rol muy sencillo, simulaciones sencillas, para después ir escalando a simulaciones más complejas, que es la idea, ¿no? Que conforme vayamos descubriendo más capacidades, podamos ir creciendo en lo que va a ser el potencial de simulación. La parte de la productividad, pues bueno, todo convive entre una misma plataforma, no hay necesidad de estar importando, exportando archivos, mandando reportes, todo se queda dentro de la misma plataforma y es accesible para todas las personas. Y también algo bien importante es que podemos hacer simulaciones o ejecutarlas en la nube. Podemos también elegir ejecutarlas dentro de nuestro equipo, pero ya no es tan necesario comprar un equipo súper costoso, una workstation con 18, 36 cores para poder ejecutar rápidamente simulaciones, sino que tendremos también el acceso a ejecutarlo dentro de servidores, poder elegir incluso hasta 108 cores para poder resolver una simulación compleja
que en vez de tardar horas en un equipo y haber invertido una buena cantidad en comprar ese equipo que quizás no se aproveche al 100%, pues bueno, puedo rentar un espacio en la nube y en cuestión de minutos tener un resultado, una simulación sin haber invertido en hardware, en una computadora que después de 3, 4 años, pues puede llegar a volverse obsoleta. Entonces son muchos beneficios los que puede llegar a tener la parte de simulación dentro de 3D Experience. Haciendo un símil con lo que conocemos las tecnologías de simulación dentro de SolidWorks, pues bueno, por ahí tenemos SolidWorks Simulation, que dentro de 3D Experience todas esas funcionalidades que tenemos se cubren con 6 roles. Ahorita vamos a ir describiendo cada uno de ellos. La parte de Flow Simulation, nuestra herramienta de fluidodinámica, pues bueno, tiene un rol equivalente dentro de 3D Experience que se llama Fluid Dynamics Engineer. La parte de inyección de plásticos, tenemos un rol para aquel ingeniero que se dedica a analizar la parte de inyección de plásticos, que es Plastic Injection Engineer. Por ahí, si recordarán, cuando les mostraba el gráfico de los roles que tenía asignado, está el de 3D Mold Creator. Entonces, una persona que diseña y analiza al mismo tiempo lo que es la parte de inyección de plásticos, pues bueno, puede tener estos dos roles porque tiene esas dos funciones. Si son dos personas separadas, pues a cada uno le damos el rol que corresponde. SolidWorks Motion, nuestra herramienta de movimiento, pues bueno, tenemos un rol que se llama 3D Motion Creator. Y algo que no tenemos definitivamente en SolidWorks es la capacidad de hacer análisis de electromagnetismo. Y en 3D Experience tenemos un rol que se llama Electromagnetics Engineer. Entonces son capacidades nuevas que podemos tener acceso a ellas. Pues bueno, vamos a ver en específico cómo es que son estos roles, las capacidades que tienen y vamos a ver algunos ejemplos como tal. En lo que se refiere a la simulación estructural, como por ahí, ¿no? Si hacemos la comparativa con SolidWorks Simulation estándar, el básico, pues bueno, este es el rol más básico que por ahí podemos llegar a tener, que es el de Structural Designer. Este rol nos permite realizar lo que son análisis estáticos, análisis de frecuencia, térmicos y de pandeo. Por ahí, pues bueno, podemos tener una pieza, hacer sujeciones, aplicar una fuerza, una presión, y podemos ver resultados de desplazamiento, resultados de esfuerzo, y como les decía, no únicamente los resultados se quedan en el software como tal, sino que los podemos compartir, por ejemplo, al dashboard que les mostraba. Se puede realizar bastantes versiones de un modelo, hacer una configuración de nueva a partir de una nueva versión, perdón, a partir de los resultados de simulación. Aquí sí se empieza a cumplir esa expectativa de que la simulación nos sirva para dirigir el diseño. Poder responder todas esas preguntas de ¿qué pasa si cambio el material? ¿Qué pasa si hago más robusta esta pieza? ¿Qué pasa si utilizo otro calibre? Todas esas preguntas nos van ayudando a descubrir el mejor modelo posible que podemos crear. Es decir, que la simulación dirige el diseño. Desde el rol básico, Structural Designer, pues por ahí podremos ver algunas de sus capacidades, que es la parte del Cloud Computing. Como les decía, de manera gratuita, quien adquiere este rol puede acceder a la nube con ciertas capacidades, hasta 8 cores, puede ejecutar en la nube. Entonces, pues puedo tener una máquina que quizás no sea la más potente para poder quizás hacer una simulación, pero la puedo configurar en mi máquina y de ahí la mando a ejecutar en la nube y obtengo resultados. Y esos resultados los podemos compartir al interior de la empresa sin ningún problema. El siguiente rol que nos habilita otros análisis de mayor complejidad se llama Structural Engineer. Este de Structural Engineer nos habilita dos análisis principalmente, que son análisis dinámicos. Esto, si nosotros hacemos el símil con SolidWorks Simulation, pues estaríamos dando el salto de la parte estándar a la parte premium. En la parte de SolidWorks Simulation Premium se empiezan a analizar lo que son fenómenos dinámicos. En este caso, desde el segundo rol ya los tenemos habilitados. Podemos hacer por ahí lo que son análisis armónicos. Hoy estoy viendo frecuencias naturales, que si vemos por ahí, en el rol anterior se descubren frecuencias naturales, y en el siguiente, oye, ¿cómo estas frecuencias naturales me afectan en el modelo? ¿Qué tantos desplazamientos, qué tantos esfuerzos vamos a tener? Esto se puede analizar en lo que va a ser nuestro segundo rol. Por ahí, SolidWorks Simulation, para quienes son un poquito más especialistas en la parte de simulación, por ahí sabrán que SolidWorks Simulation pues únicamente manejamos lo que son elementos tetraédricos, es decir, cuando hacemos la malla se forman, todo se cubre de pirámides triangulares. Sin embargo, no son los únicos elementos que existen. Hay otros elementos, por ejemplo, los elementos hexaédricos, que en vez de pirámides triangulares,
todo nuestro modelo se particiona en cubitos. Entonces, esos cubitos tienen un mejor performance cuando hablamos de temas de compresión, los resultados son más certeros. Entonces, desde este segundo rol, pues tenemos acceso a esos elementos avanzados. Podemos elegir cómo vamos a particionar lo que va a ser nuestro modelo y eso nos lleva a resultados mucho más exactos que los que podemos alcanzar dentro de SolidWorks Simulation. Algo que podemos decir es que estos roles, la simulación en 3D Experience, otorga resultados más exactos y en menor tiempo de los que podemos esperar con SolidWorks Simulation. Por ahí, el siguiente rol se llama Structural Performance Engineer. Este rol ya nos habilita por ahí fenómenos mucho más complejos de analizar. La parte, por ejemplo, de fenómenos no lineales, tener, por ejemplo, como en el caso de la animación que tenemos por ahí, tenemos, por ejemplo, caucho, podemos tener materiales altamente hiperelásticos y podemos por ahí hacer la simulación de este, ya sea el modelo completo o solamente una pequeña rebanada de ese sello que se está ahí analizando, lo podemos tener. Algo bien importante y también para quienes hayan utilizado SolidWorks Simulation, por ahí tenemos la parte de los contactos o también conocidos en versiones 2022-2023 como interacciones, donde pues bueno, tomando este caso del sello de goma que tenemos aquí, pues bueno, cuando la pieza comienza a ser aplastada y se intenta tocar consigo misma, empieza a autocontactar. Nosotros dentro de SolidWorks y en cualquier otra tecnología de simulación tendríamos que estar poniendo, oye, mira esta cara, pues va a tocar con esta otra. Entonces, cuando se toquen, pues la respetan. Algo muy padre aquí que tenemos dentro de lo que va a ser a partir de este rol es algo que se llama el contacto general. ¿Qué le decimos a la parte de simulación? Oye, pues todo aquello que se toque, detéctela de forma automática. Es decir, no tenemos que estarle diciendo al software, ah, mira, esta cara creo que va a contactar con esta otra, sino que conforme se va resolviendo, solito el software detecta qué caras están contactando con qué caras y nos hace el cálculo del contacto. Por eso es que este tipo de simulaciones se vuelven muchísimo más sencillas porque no tenemos que estar adivinando o incluso una vez que se resuelve la simulación decir, oye, me faltó asignar el contacto entre esta cara y esta otra y ya se penetraba. Eso se acaba aquí, solito detecta lo que va a ser el contacto de ambas caras. Tenemos un rol que es muy similar a este de Structural Performance Engineer que se llama Durability Performance Engineer. Por ahí verán que nada más cambia el nombre, en vez de Structural aquí es Durability. Tiene las mismas capacidades que Structural Performance Engineer, simplemente que este rol se le adiciona un análisis más. Podemos decir, oye, pues quizás un solo análisis, pero bueno, en los análisis de fatiga, digamos que son mucho más avanzados de los que podemos llevar a cabo dentro de SolidWorks Simulation. En SolidWorks Simulation podemos llevar análisis de fatiga, sin embargo, tenemos ahora acceso a fenómenos de fatiga mucho más complejos a través de este rol. Entonces, en este rol lo único que se habilita, de comillas, lo único, porque es un mundo, como le decía, más complejo en la parte de fatiga. Es decir, a partir de todos estos análisis estáticos, no lineales, dinámicos que hayamos hecho, podemos ver cuántos ciclos va a resistir nuestra pieza. Por ahí poder hacer cálculos de mantenimientos preventivos, por ejemplo. Y después tenemos el siguiente rol, que este es el más completo de todos, el que nos permite hacer simulaciones mucho más complejas, que se llama Structural Mechanics Engineer. Las simulaciones que permite este rol no se pueden hacer de ninguna manera dentro de SolidWorks Simulation en ninguna de sus versiones. Ya son análisis bastante complejos, por ahí el análisis que tenemos de las aspas cuando impactan contra un elemento rotatorio, contra un elemento altamente rígido y se quiebran, estos modelos ya de falla no los podemos ver dentro de SolidWorks Simulation. Nos permite hacer bastante tipo de análisis, por ahí quienes sepan también un poquito de simulación nos habilita hacer análisis explícitos. ¿Esto qué quiere decir? Grandes rasgos para explicarlo de manera sencilla, los análisis explícitos son aquellos que suceden en tiempos bastante rápidos. Podemos decir que quizás en el rango de 1 segundo a 5 segundos, obviamente es un poquito más complejo, pero para ponerlo así en palabras sencillas, son fenómenos que suceden rápidamente. Por ejemplo, cuando tenemos una latita de alguna soda que nos hemos tomado y la aplastamos con el pie, pues eso sucede bastante rápido y ese tipo de fenómenos se pueden simular dentro de este rol.
También existe un rol similar que es, antes de eso, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se puede resolver con Structural Mechanics Engineer. Por ejemplo, en la primera simulación que vemos por ahí, es como el impacto de un ave contra un ala de un avión o contra alguna otra ala, por ejemplo, de un dron. Entonces vemos pues cuáles son los esfuerzos que se puede causar sobre la ala. Tenemos también, por ejemplo, la formación de chapas metálicas. Para aquellos que también se dediquen al tema de soplado o moldeo, también se puede hacer este tipo de análisis. Podemos tener, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, es el de la botellita, cómo se está comprimiendo, y aparte le podemos meter el líquido dentro para ver cómo es que se comprime. Y si nosotros, por ejemplo, a esta pieza le agregamos modelos de falla, en algún momento podemos ver cómo es que la botella quizás se fisura y empieza a botar lo que es el líquido. Tenemos en este tipo de simulaciones, pues ya entramos a bastante detalle, como les mencionaba, podemos poner modelos de falla, ver cómo una pieza comienza a comprimirse y empieza a romperse, a desgarrarse. Todo este tipo de detalles mínimos los podemos empezar a ver. Y como le decía, lo mismo sucede con The Structural Performance Engineer. También podemos tener la parte de fatiga en lo que va a ser este rol, que simplemente en vez de Structural cambia a Durability and Mechanics Engineer. Es el mismo rol, simplemente que se le agregan capacidades de poder hacer análisis de fatiga. Aquí podemos ver una simulación igual, como decía, podemos tener una pieza, este es aluminio muy delgado, cómo es que se comprime, y podemos tener hasta el último detalle de todo aquello que nosotros podamos ver. Como vemos, pues es tecnología de mayor nivel que podemos tener acceso a ella para hacer simulaciones altamente complejas, para poder por ahí pues, descubrir aquello que quizás con SolidWorks Simulation no podamos analizar. Tenemos otra tecnología que es la parte para la simulación de fluidos y también la parte de gestión térmica, que son los software CFD, Computational Fluid Dynamics. Para eso tenemos el rol de Fluid Dynamics Engineer. En este, pues bueno, se puede hacer todo aquello que podemos nosotros tener habilitado dentro de SolidWorks Flow Simulation, también se puede realizar dentro de este rol. Incluso por ahí tenemos capacidades mucho más altas, habilidades, por ejemplo, de hacer ya análisis de, por ejemplo, dentro de un fluido, tener el burbujeo, ver cómo es que se forman estas burbujas de aire dentro de un fluido. Y creo que lo podemos ver en esta simulación que tenemos en la esquina inferior izquierda, donde vemos ahí un botecito con pasta, que es un fluido no newtoniano, cómo es que se comprime, empieza a salir, y cuando se libera la presión, cómo es que entra el aire. Entonces, ese nivel de detalle podemos llegar aquí en las simulaciones. No solamente analizar el comportamiento del fluido, sino que conectar este rol con el rol de estructural para ver cómo es que se comporta también pues los esfuerzos que tenemos en el empaque. Del lado derecho, por ahí podemos ver la parte de un intercambiador de calor. Por ahí vemos cómo es que todo se da, el cambio de temperaturas que por ahí podemos llegar a tener, y poder analizar cualquier tipo de fluidos, al igual que un flow simulation, fluidos newtonianos, no newtonianos, con diversas temperaturas, analizar caudales, todo eso también se puede llevar a cabo dentro de 3D Experience. El similar a SolidWorks Plastics, pues bueno, tenemos también el rol de Plastic Injection Engineer, como les comentaba, y en este rol, pues bueno, podemos ver todo el proceso de inyección de plásticos. Desde la parte de la inyección misma, tengo una pieza que pienso quizás inyectar, entonces puedo hacer análisis para detectar si esta pieza va a tener tiros cortos o no, si va a tener, qué tamaño de rechupes va a llegar a tener, la parte de líneas de soldadura, cualquier defecto de inyección de plástico lo puedo validar. Después de eso, pues bueno, puedo ver la parte de inyección, analizar temas de empaquetamiento, ver cuánto tiempo le pongo de sostenimiento, eso cómo me va a afectar, y posteriormente la parte de formación. Por ahí sabemos que cuando hacemos inyección de plástico, el plástico pues naturalmente siempre tiende a encogerse. Entonces, validar ese tipo o cuánto es que se encoge para temas, por ejemplo, ya de cuando vamos a hacer un ensamble, tolerancias puedan coincidir, o cuando vamos a poner un tornillo, que las piezas quizás se encojan o queden en las mismas tolerancias. ¿Para qué? Para que todo quede completamente ensamblado. Y también por la parte de la ejecución, como les decía, cuando una vez que sale del molde, qué tanto tiempo tarda en enfriarse, qué tanto tiempo se encoge.
En la parte, por ejemplo, cuando estamos en el empaquetamiento, pues algo que es bien importante, la parte de inyección de plásticos, cuando hacemos el diseño de un molde, pues son los sistemas de refrigeración. Entonces, pues esos también se pueden por ahí simular. Podemos tener nuestro molde, los canales de refrigeración, inyectar el refrigerante que vamos a utilizar, agua o alguna otra sustancia como refrigerante, y podemos ver cómo es que se baja la temperatura, cómo es que funciona dentro del molde y eso cómo afecta nuestra pieza. Todo eso lo podemos tener también dentro de este rol. En el rol de 3D Motion Creator, que es como el equivalente a SolidWorks Motion, pues bueno, es nuestra herramienta dinámica del cuerpo rígido, donde podemos crear trayectorias, podemos crear, por ejemplo, diversos componentes mecánicos, hacer diseño de levas, diseño de engranes, diseño de resortes. En el caso, por ejemplo, ahorita en las imágenes que vemos es el diseño de trayectorias de algún brazo robótico y como van a ir por actuadores, pues bueno, podemos ver, oye, pues qué fuerza necesito para poder, en el caso del agarre que tenemos por ahí, cómo está agarrando este taladrito, qué fuerza necesita el motor para poder lograr este objetivo, ¿no? Ya cuando lo levante y hagamos el movimiento, cuáles son las fuerzas que hay. De esta manera, pues yo puedo empezar a decidir qué tipo de motores o actuadores, en su caso, pues vamos a empezar a utilizar. Entonces, este tipo de herramientas me permite pues hacer todo este análisis, incluso del agarre, podemos incluir los factores de fricción y tener resultados bastante exactos. Por ahí, si ven el taladro, pues bueno, tiene por ahí grabado XDesign. XDesign es un rol, es una aplicación más bien, que nos permite hacer diseño paramétrico dentro de la nube. Prácticamente podemos decir que es un SolidWorks completamente embebido dentro de la nube. Por ahí podemos crear este tipo de piezas paramétricas. Y algo que sí definitivamente no tenemos habilitado dentro de SolidWorks en ninguno de sus complementos, pues es la capacidad de hacer análisis electromagnéticos. Podemos hacer análisis de baja y alta frecuencia, incluso por ahí quizás el diseño de antenas. Si alguien se dedica a este sector de electrónica, pues bueno, podemos tener quizás, vamos a suponer, una tableta electrónica que tenga por ahí alguna señal de Wi-Fi o de Bluetooth. Podemos analizar cuál es el mejor punto para poder colocar este elemento y ver cómo es que toda la señal se va, se comportaría, cómo llegaría, si tenemos advección o no, qué tanto se calienta, flujo electromagnético. Aquí en este caso la animación que vemos son análisis que se hicieron para la determinación de motores y por ahí algo bien importante que podemos ver es cómo el movimiento, ¿no? Este campo electromagnético, el flujo magnético que tenemos, pues cómo es que genera el movimiento. Entonces por ahí podemos hacer varias cosas que por aquí se nos listan. Oye, pues yo necesito tener el máximo torque con la mayor potencia y la mayor velocidad. ¿Cómo es que voy construyendo este motor para hacerlo más eficiente? Entonces, todo este tipo de simulaciones están disponibles dentro de 3D Experience y no importa dónde hice mi modelo, si lo hice dentro de SolidWorks, lo puedo importar a la parte de simulación. No importa si lo hice en CATIA, que son los dos software de diseño que actualmente están dentro de 3D Experience. Entonces, no importa dónde lo hice, o incluso también 3D Experience tiene la capacidad de controlar o incluso de embeberse dentro de otros softwares. No importa si utilizo otra tecnología, la que sea, existen roles específicos para que el diseñador de alguna otra tecnología, para que toda su información la pueda subir a 3D Experience, se pueda controlar dentro de 3D Experience. Estos, pues bueno, son los roles que tenemos actualmente dentro de 3D Experience. Esto, como les comentaba al principio, esta masterclass, pues es la introducción a cómo es que funciona, cómo es que tenemos estos roles, qué hace cada uno de estos roles, porque posteriormente, pues bueno, vamos a empezar a tener algunas masterclasses acerca de un rol en específico, haciendo quizás por ahí un análisis térmico, un análisis incluyendo materiales con falla para poder ir viendo qué capacidades tiene, pero de entrada, pues bueno, ya sabemos cómo es que funcionan la parte de Trixpers en cuanto a la parte de simulación, qué roles tengo, por qué hablamos de un rol cuando ya estemos quizás en aquellas masterclasses. Entonces, por ahí podamos ir teniendo pues esta introducción a cómo es que funciona 3D Experience. Pues bien, estos son como les mencionaba, por los roles actuales que existen en la parte de simulación principalmente. Existen algunos otros que en su momento pues los iremos introduciendo, pero estos que mencionamos son aquellos que nos habilitan funcionalidades para hacer análisis. Como les mencionaba, los roles nos habilitan funciones. Entonces hay otros roles para compartir archivos de simulación,
que más adelante pues podemos platicar un poco más acerca de ellos. Pues bien, hemos llegado al final de lo que es esta masterclass. Por ahí noto que hay varias preguntas. La vamos a ir leyendo. Por favor, si alguna duda tienen dentro de lo que va a ser lo que hablamos o alguna otra duda en cuanto a simulación, con todo gusto. Por ahí tenemos la sesión de preguntas y respuestas donde podemos responderlas. Por ahí nos preguntan, Gabriela Campos, si Tree Experience es gratuito, se cobra la inscripción. Se cobra como tal el acceso, es un licenciamiento que se tiene y como les mencionaba, pues bueno, cada uno de los roles se habilita a lo que es las personas. La característica de Tree Experience, comercialmente hablando, es que son paquetes totalmente personalizados donde, pues bueno, como les comentaba, si cierta persona tiene diferentes funciones, no siempre tienen las mismas funciones. Por ejemplo, un diseñador no siempre quizás hace solamente diseño, sino que también es la persona que hace análisis. Entonces, pues tendrá que llevar esos dos roles si quiere cumplir con esa función. Entonces, son paquetes más personalizables donde se tiene que hacer un levantamiento de todas las funcionalidades y qué es aquello que se quiere cumplir como tal. Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué tan difícil es aprender la parte de simulación en 3D Experience? Ah, si ya somos usuarios de la parte de SolidWorks Simulation, realmente si ya sabemos configurar una simulación, no es tan complejo dar el salto porque al final de cuentas es un mismo procedimiento. Empezar agregando material, simplificación quizás primero del modelo, agregamos material, agregamos fuerzas, todo es el mismo procedimiento exactamente, simplemente hay que pues saber ahora dónde están lo que son esos comandos. Pero realmente, si por ahí empezamos a buscar en YouTube, ya hemos sacado algunos tutoriales, incluso por ahí tenemos también DMD Academy, donde pues ya se están subiendo lo que son tutoriales para poder comenzar a utilizar Tree Experience. Como les comentaba, quizás al principio pueda ser un tanto complejo porque quizás son más parámetros que controlar, entonces, por ahí, como le decía, pues simulaciones complejas requieren de más parámetros que podamos controlar para tener una respuesta lo más correcta posible. También por aquí nos preguntan si hay un límite de usuarios. No, como les decía, también la idea de la parte de la colaboración. Entonces, 3D Experience, la plataforma, puede ser aplicable para empresas pequeñas que tienen quizás un departamento de ingeniería de 5 personas y en total quizás tengan 40 personas en toda la empresa, o empresas súper enormes. De hecho, hay empresas automotrices muy grandes en el mundo que están utilizando 3D Experience como su plataforma para diseño, para simulación, para manufactura, para administración. Por ahí les decía que les hacía el símil, ¿no? SolidWorks CAM, pues tiene su equivalente en Delmia, ¿no? Es una de las capacidades que tiene, pero Delmia tiene la capacidad también, no solamente de ver la parte de manufactura, sino también ver toda una planta, la gestión de una planta, líneas de producción, todo eso se puede agregar y por ahí podemos tener también toda esa información. Entonces, por decirlo así, digamos que estas grandes tecnologías son monstruos comparado con lo que nosotros conocemos dentro de SolidWorks. ¿En dónde podemos encontrar más información? ¿Algún correo? Sí, por aquí les pongo mi correo. Cualquier duda que tengan, por favor, con todo gusto, pueden escribirme a osvaldo.garcia@dmd.com.mx. También, importante por ahí, que nos sigan en las redes sociales de DMD. Muchas veces estamos por ahí compartiendo bastante información acerca de nuevas mejoras, tips acerca, por ahí ya lo habrán notado que nos siguen, tips acerca de SolidWorks, cómo hacer mejores cosas, videos, ejemplos de simulación, por ahí estamos muy activos. Y por ahí quizás en algún momento, pues si ven algún video, una simulación, quizás les haga sentido con algún reto que están teniendo actualmente y con todo gusto podemos apoyarlos. Vamos a seguir viendo por aquí los comentarios.
Por aquí nos preguntan, ¿se puede simular también inyección de aluminio? Ok, es un tanto complejo la inyección del aluminio. En este caso, no podemos utilizar aquellas herramientas que son para inyección de plásticos, porque son completamente distintos los comportamientos. Sin embargo, sí podemos simular algunos alcances y más que nada con las herramientas de fluidodinámica. Por ahí en su momento, pues el aluminio está en estado líquido, entonces podemos obtener bastantes parámetros, como es que va fluyendo, temperaturas, presiones, y con eso darnos una idea de cómo va a ser el proceso de inyección. Pero las herramientas que tenemos para inyección de plásticos en específico, por el comportamiento del aluminio al ser completamente distinto al de un polímero o de alguna resina, no se pueden utilizar como tal. Si quieres por ahí, Cristian, lo podemos checar con todo gusto y podemos ver qué es lo que necesitas simular. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Existen limitaciones geográficas para el uso de la licencia? No, como les mencionaba, una de las ideas de 3D Experience es que podamos hacer la colaboración sin importar uno a qué departamento pertenezcas y sin importar en qué ubicación geográfica estés. Puedes colaborar quizás una persona que está aquí en América y con otra persona que esté del otro lado del mundo, por ahí como les comentaba, ¿no? En este proyecto que hicimos de gimnasio en casa, éramos personas que estábamos en distintas partes del país y la colaboración, créame que fue como si estuviéramos en una misma sala, todos colaborando sobre el mismo proyecto como tal, compartiendo ideas, compartiendo preguntas que por ahí podríamos tener. Bien, por aquí también nos preguntan, ¿es difícil el acceso desde SolidWorks a 3D Experience? No, como les comentaba, por ahí tenemos, hay dos versiones de SolidWorks que están corriendo. Les comentaba SolidWorks Connected, que directamente está conectado ya a 3D Experience, pero para aquellos usuarios que no sean todavía usuarios de SolidWorks Connected y tengan, digamos, el SolidWorks tradicional, les decía que existe un rol, así como para otros softwares de diseño que también se puede conectar, embeber dentro del software de diseño, y por ahí pues lo podemos conectar directamente a 3D Experience y tal cual tuviéramos SolidWorks Connected. Por ahí nos preguntan también, ¿la simulación de 3D Experience dirías que está a un nivel más alto de SolidWorks Simulation y de Abacus? Ah, la respuesta es parcialmente sí, sí está mucho más alta al nivel de SolidWorks Simulation. Como vimos, pues bueno, son fenómenos ya altamente complejos. Lo mismo que podemos hacer en SolidWorks Simulation, definitivamente lo podemos hacer en 3D Experience e incluso fenómenos mucho más complejos de los que podemos resolver. Y también está impulsado por Abacus. Detrás del telón, la tecnología que mueve la simulación dentro de 3D Experience es completamente Abacus, los mismos solvers que tenemos, incluso el poderoso solver explícito que tenemos, por ahí que les mostraba estas simulaciones explícitas, pues bueno, también las podemos tener. Pues bien, estamos llegando ya al final de lo que va a ser el webinar. Por aquí se quedan algunas otras preguntas pendientes que son un poquito más específicas, entonces a las vamos a contestar vía correo electrónico. Y, ok, aquí hay otra pregunta. Hay una misma duda sobre el costo. ¿Ya está incluido como licencia de SolidWorks o la integración a la simulación en 3D Experience tiene un costo aparte? Bien, si tenemos la licencia como tal de SolidWorks actualmente, pues bueno, requiere de adquirir los roles para poder subir a 3D Experience. Como les decía, se necesitan dos roles básicos que son los que nos permiten la colaboración. Una vez que tengamos esos dos roles básicos, que para aquellos acerca que tengan esta duda sobre el costo, no son tan altos para poder entrar a 3D Experience. Y ya una vez que estemos montados en 3D Experience, podemos adquirir lo que son los roles específicos de simulación. Como les decía, pues son 6 roles que dependen de las funcionalidades que queramos hacer. Si son análisis estáticos, pues bueno, adquirimos quizás el rol más básico, pero si ya queremos hacer análisis altamente complejos, pues bueno, tendremos que evaluar la complejidad y ver cuál es el mejor rol de acuerdo a los análisis que se van a realizar. Pero si de momento, si tenemos SolidWorks tradicional, si es un costo adicional
para poder subir a 3D Experience. Sin embargo, si tenemos SolidWorks Connected, como les decía, ya está incluido dentro del costo de la licencia y tenemos el acceso directo a 3D Experience a la parte de colaboración. Habrá que evaluar la parte de simulación, que también tendría como un costo adicional para desbloquear esos roles de simulación. No, con gusto, Eric. Pues bien, creo que las demás preguntas, como les mencionaba, las vamos a responder. Las respondo personalmente por correo. Y pues bueno, para dar cierre a lo que es este webinar, algunas invitaciones que me gustaría realizar. El día de mañana vamos a tener otra masterclass de diseño de gauges. Es el día de mañana a las 7 p.m. Por aquí les dejamos el enlace y también un código QR para que puedan registrarse y asistir a esta clase que va a estar bastante interesante, se las recomiendo. Y por ahí al inicio les comentaba acerca de que, pues bueno, ya estamos prácticamente a nada de octubre, que es cuando esperamos con ansia la siguiente versión de SolidWorks, en este caso SolidWorks 2023, y también les estamos preparando un evento bastante padre, que les recomiendo bastante que por ahí se puedan unir a la transmisión. Vamos a tener grandes sorpresas, grandes invitados. Y tenemos también en el enlace el código QR, va a haber bastantes premios. Créanme que va a ser un evento bastante interesante. Va a ser el día 3 de octubre a las 10 a.m. Entonces por ahí pueden ir haciendo lo que va a ser su registro. Y también, sí, como les mencionaba, síganos en nuestras redes sociales. Por ahí hacemos bastantes dinámicas, posteamos bastantes infografías, algunos tips de simulaciones, también de la parte de diseño. Entonces creo que por ahí van a poder ver información bastante interesante y podemos estar en contacto más directo. Pues bien, mi nombre es Osvaldo García. Aquí también están mis datos y pues les agradezco bastante que se hayan conectado a esta primera masterclass de 3D Experience Work Simulation. Estamos en contacto, que tengan buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego.